En la España medieval del siglo XIV, durante el reinado de Alfonso XI, la princesa Isabel, hija del poderoso rey de Castilla, es salvada de un intento de asesinato por Rodrigo, un joven esclavo de origen morisco que trabaja en las cocinas del Palacio Real en Toledo. Este acto heroico desencadena una serie de eventos que pondrán a prueba las rígidas estructuras sociales de la época, el honor, el amor prohibido y las consecuencias devastadoras de desafiar el orden establecido. La historia explorará los conflictos entre diferentes clases sociales, las tensiones religiosas de la Reconquista y cómo un simple acto de valentía puede cambiar el destino de dos personas de mundos completamente opuestos. El amanecer del 15 de octubre de 1340 se alzaba sobre las imponentes murallas del Alcázar de Toledo, como una promesa dorada que contrastaba dramáticamente con la tensión que se respiraba en el interior del Palacio Real. Las piedras milenarias de la fortaleza, testigos silenciosos de siglos de historia, parecían susurrar secretos antiguos, mientras los primeros rayos de sol se filtraban a través de las estrechas ventanas góticas, creando un juego de luces y sombras que danzaba sobre los tapices bordados con los emblemas de Castilla y León. En los pasillos de mármol que conectaban las estancias reales, el eco de las pisadas de los cortesanos resonaba con un ritmo acelerado, pues todos sabían que algo extraordinario había ocurrido durante la madrugada. Los rumores se extendían como el fuego por los corredores del palacio. Un intento de asesinato contra la princesa Isabel, la joya más preciada del reino y heredera directa de la corona de Castilla. Rodrigo de Medina, un joven de 23 años con rasgos que delataban su ascendencia morisca, piel bronceada por el sol andaluz, ojos oscuros como la noche sevillana y cabello negro que insistía en rizarse a pesar de sus intentos por mantenerlo ordenado, se encontraba en las cocinas del palacio, donde había trabajado como esclavo durante los últimos 5 años. Sus manos, callosas por el trabajo constante, temblaban ligeramente mientras pelaba patatas sobre una mesa de madera desgastada por el uso. A diferencia de los otros esclavos, Rodrigo había tenido la fortuna de aprender a leer y escribir gracias a un clérigo compasivo en su juventud, antes de ser capturado durante una de las incursiones cristianas en territorio musulmán. Esta educación lo distinguía del resto de los siervos, pero también lo convertía en objeto de recelo tanto de sus compañeros como de algunos nobles que consideraban peligroso que un esclavo poseyera conocimientos. ¿Has escuchado lo que dicen en los pasillos?, murmuró María, una criada de mediana edad cuyo rostro arrugado reflejaba décadas de trabajo duro y preocupaciones constantes. Su voz apenas era un susurro, pues todos sabían que las paredes del palacio tenían oídos y que una palabra imprudente podía costar la vida. Dicen que alguien intentó matar a la princesa Isabel anoche. Rodrigo alzó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y preocupación genuina. A pesar de su condición de esclavo, había desarrollado un respeto profundo por la princesa Isabel, no por su título nobiliario, sino por los pequeños actos de bondad que había presenciado durante sus años en el palacio. A diferencia de otros miembros de la realeza, ella trataba a los sirvientes con una cortesía que rozaba la humanidad, un rasgo que la distinguía en una época donde la crueldad hacia las clases inferiores era la norma. ¿Quién se atrevería a tal cosa?, preguntó Rodrigo, su voz cargada de incredulidad. El rey Alfonso no perdonaría jamás semejante ofensa. Las consecuencias serían terribles no solo para el culpable, sino para toda su familia y linaje. La conversación fue interrumpida bruscamente por el sonido de pasos apresurados y el tintineo de las armaduras de los guardias reales. El capitán de la guardia, don Fernando de Aguirre, un hombre corpulento, cuyo rostro endurecido por las batallas reflejaba la severidad de su carácter, irrumpió en las cocinas, seguido por 4 soldados fuertemente armados. Por orden del rey Alfonso XI, declaró con voz autoritaria que hizo que todos los presentes se inclinaran inmediatamente en señal de respeto. Se realizará un interrogatorio exhaustivo a todos los habitantes del palacio. Nadie, absolutamente nadie, está exento de sospecha. El intento de asesinato contra la princesa Isabel es un acto de alta traición que será castigado con la muerte. El ambiente en las cocinas se volvió aún más tenso. Los sirvientes intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que en situaciones como esta,
Los de clase más baja solían convertirse en chivos expiatorios para calmar la ira real. Rodrigo sintió cómo su corazón se aceleraba, no por temor personal, sino por la certeza de que la injusticia pronto se abatiría sobre los más vulnerables del palacio. Además, continuó el capitán, se ha establecido una recompensa considerable para quien proporcione información que lleve a la captura del responsable o responsables de este acto vil. El rey está dispuesto a ser generoso con quien demuestre lealtad a la corona en estos momentos difíciles. Mientras los guardias se retiraban para continuar con sus investigaciones, el silencio se apoderó de las cocinas. Cada persona presente sabía que sus vidas habían cambiado irremediablemente con el amanecer de ese día. La tranquilidad relativa que habían conocido se había desvanecido, reemplazada por un clima de sospecha y paranoia que envenenaba hasta los rincones más humildes del palacio. Rodrigo continuó con sus tareas, pero su mente vagaba constantemente hacia los eventos de la noche anterior. Había algo que lo inquietaba profundamente, algo que había presenciado, pero que aún no lograba encajar completamente. Durante sus rondas nocturnas para verificar que las cocinas estuvieran seguras, una responsabilidad adicional que le había sido asignada debido a su confiabilidad, había notado movimientos extraños en los jardines del palacio cerca de la medianoche. Había visto sombras moviéndose furtivamente entre los naranjos y los rosales que adornaban los jardines reales, figuras que se desplazaban con la sigilosa determinación de quienes tienen propósitos ocultos. En ese momento había pensado que podían ser guardias realizando sus rondas habituales, pero ahora, a la luz de los acontecimientos, esos movimientos adquirían un significado completamente diferente y mucho más siniestro. Más preocupante aún, era el recuerdo de una conversación que había escuchado parcialmente 2 días antes, cuando llevaba bandejas de comida a los aposentos de algunos nobles menores. Había captado fragmentos de una discusión acalorada sobre cambios necesarios en la sucesión y oportunidades que no pueden desperdiciarse. En ese momento, había asumido que se trataba de las típicas intrigas cortesanas que abundaban en palacio, pero ahora esas palabras resonaban en su mente con una claridad alarmante. El dilema que enfrentaba Rodrigo era complejo y cargado de peligros. Como esclavo, su testimonio tenía poco valor legal y podía ser fácilmente desestimado, o peor aún, interpretado como una maniobra desesperada para ganar favor con la realeza. Por otro lado, si realmente poseía información que pudiera ayudar a proteger a la princesa Isabel, identificar a los verdaderos culpables, tenía el derecho moral de permanecer en silencio. La tarde avanzaba lentamente, y con cada hora que pasaba, la tensión en el palacio se intensificaba. Los interrogatorios habían comenzado en los niveles más altos de la nobleza, pero todos sabían que eventualmente llegarían a los sirvientes y esclavos. Rodrigo había presenciado suficientes investigaciones reales como para saber que la verdad no siempre era el objetivo principal. A menudo encontrar un culpable conveniente era más importante que descubrir al verdadero responsable. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas que rodeaban Toledo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que se reflejaban en las aguas del río Tajo, Rodrigo tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. No podía permanecer en silencio sabiendo que poseía información que podría ser crucial para proteger a la princesa Isabel y revelar la verdad detrás del intento de asesinato. Sin embargo, también era consciente de que su condición de esclavo morisco lo colocaba en una posición extremadamente vulnerable. Cualquier paso en falso, cualquier palabra malinterpretada, podría resultar en su ejecución inmediata. Pero había algo en la bondad que había observado en la princesa Isabel, algo en su trato humano hacia los menos afortunados que lo impulsaba a actuar a pesar de los riesgos. ¿Desde qué ciudad nos estás siguiendo en esta historia? Déjanos un comentario para saber hasta dónde están llegando nuestras narrativas y cómo resuenan en diferentes lugares. Tu ubicación nos ayuda a entender mejor a nuestra audiencia. La noche se aproximaba rápidamente, y con ella, las respuestas que cambiarían todo. La noche había caído sobre Toledo como un manto espeso y silencioso, envolviendo el alcázar en una oscuridad que parecía amplificar cada sonido, cada suspiro, cada latido del corazón. Las antorchas que iluminaban los pasillos del palacio creaban sombras danzantes
que se proyectaban sobre las paredes de piedra, dándole al lugar un aspecto fantasmagórico que contrastaba dramáticamente con la majestuosidad diurna de la residencia real. Rodrigo había terminado sus labores en las cocinas hace más de una hora, pero el sueño se le resistía obstinadamente. Yacía en su jergón de paja, en el pequeño cuarto que compartía con otros 3 esclavos en los sótanos del palacio, escuchando los ronquidos irregulares de sus compañeros y el goteo constante de la humedad que se filtraba a través de las piedras centenarias. El aire era denso y cargado, impregnado del olor a moho y a los restos de comida que se acumulaban en los rincones más oscuros de los aposentos de los sirvientes. Sus pensamientos giraban una y otra vez en torno a los eventos del día, y más específicamente a la decisión que había tomado durante las últimas horas de la tarde. Había decidido que debía hablar con alguien sobre lo que había presenciado la noche del intento de asesinato, pero la complejidad de su situación lo atormentaba como una herida que se niega a sanar. ¿A quién podía dirigirse? Como esclavo, no tenía acceso directo a los nobles de alto rango, y los guardias comunes podrían interpretar su información como una mentira desesperada para ganar favor, o, peor aún, como evidencia de su propia complicidad en el crimen. La estructura social del Reino de Castilla era rígida e inflexible. Cada persona tenía su lugar asignado y traspasar esas barreras invisible podía resultar fatal. Mientras meditaba sobre estas cuestiones, un sonido extraño llegó hasta sus oídos, pasos ligeros y apresurados en el corredor que conducía a los aposentos de los esclavos. No era el caminar pesado y autoritario de los guardias, ni el paso medido de los nobles. Estos pasos tenían algo diferente, algo que sugería urgencia y quizás desesperación. Rodrigo se incorporó silenciosamente, procurando no despertar a sus compañeros de cuarto. Su experiencia en el palacio le había enseñado que los eventos nocturnos rara vez traían buenas noticias para los de su clase social. Se acercó a la puerta de madera desgastada y aplicó el oído contra la superficie rugosa, tratando de discernir la naturaleza de aquellos sonidos inusuales. Lo que escuchó a continuación le heló la sangre en las venas. Era la voz de María, la criada que había comentado sobre el intento de asesinato esa mañana, pero ahora sonaba completamente diferente, cargada de pánico, entrecortada por sollozos que parecían brotar de lo más profundo de su alma atormentada. Por favor», suplicaba la mujer a alguien que Rodrigo no podía ver. «Yo no sé nada, solo repetía los rumores que escuché de otros. No tengo información sobre el atentado contra la princesa». La respuesta llegó en forma de una voz masculina, fría y calculadora, que Rodrigo reconoció inmediatamente como perteneciente a don García de Mendoza, uno de los nobles menores que frecuentemente visitaba las cocinas para supervisar la preparación de banquetes especiales. Sin embargo, esta noche su voz tenía un matiz amenazador que nunca antes había mostrado en público. «María, querida María», decía don García con una dulzura falsa que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Todos sabemos que las cocinas son el centro de todos los chismes del palacio. Las paredes tienen oídos y los sirvientes tienen ojos. Estoy seguro de que has visto u oído algo que puede ser útil para nuestra investigación. Le juro por todos los santos que no sé nada», insistía María, su voz ahora apenas un susurro quebrado. «Si supiera algo, se lo diría inmediatamente. ¿Por qué habría de proteger a alguien que quiere hacer daño a la princesa Isabel? Ella ha sido bondadosa conmigo, me ha tratado mejor que muchos otros nobles». Rodrigo sintió cómo su corazón se aceleraba peligrosamente. Había algo profundamente perturbador en toda esa conversación, algo que iba más allá de un simple interrogatorio. La manera en que don García hablaba, el tono amenazador oculto bajo una fachada de cortesía, y sobre todo, el hecho de que estuviera conduciendo interrogatorios nocturnos en los sótanos del palacio, lejos de la supervisión oficial, sugería que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. «Mira, María», continuó don García, «entiendo tu reticencia, pero debes comprender que estamos en tiempos difíciles. El intento de asesinato contra la princesa Isabel ha puesto a todo el reino en una situación delicada. Necesitamos información, y la necesitamos rápido. Tu cooperación sería muy apreciada». «Pero es que realmente no sé nada», repitió María, ahora con un dejo de desesperación que partía el corazón. «¿Qué puedo decirle que no sean simples rumores sin fundamento?
En ese momento, Rodrigo escuchó algo que lo llenó de horror, el sonido inconfundible de una daga siendo desenvainada. El metal rasguñó contra la vaina de cuero con un siseo siniestro que resonó en el corredor silencioso como una promesa de muerte inminente. «Quizás», murmuró don García con una voz que se había vuelto peligrosamente suave, «un poco de motivación adicional pueda ayudar a refrescar tu memoria». El grito ahogado de María fue como un puñal clavado en el pecho de Rodrigo. Sin pensarlo dos veces, sin considerar las consecuencias devastadoras que sus acciones podrían tener para su propia vida, abrió la puerta de su cuarto y se lanzó al corredor débilmente iluminado por las antorchas. La escena que encontró era aún peor de lo que había imaginado. Don García, un hombre de mediana edad con el cabello gris peinado meticulosamente y vestido con ropas que denotaban su posición social, tenía acorralada a María contra la pared de piedra. La daga en su mano derecha reflejaba la luz de las antorchas con destellos malignos, mientras que su mano izquierda sujetaba el brazo de la mujer con una fuerza que probablemente le dejaría moretones durante semanas. «¡Suéltala!», gritó Rodrigo, su voz resonando en el corredor con una autoridad que él mismo no sabía que poseía. «Ella no sabe nada. Déjala en paz». Don García se volvió lentamente hacia Rodrigo, y en sus ojos había una mezcla de sorpresa, irritación y algo mucho más peligroso: cálculo. Durante unos segundos que parecieron eternos, los dos hombres se miraron fijamente, mientras María aprovechaba la distracción para alejarse del noble y refugiarse detrás de Rodrigo. «Vaya, vaya», murmuró don García, bajando lentamente la daga pero sin guardarla completamente. «El valiente esclavo morisco viene al rescate de la damisela en apuros. ¡Qué conmovedor! Dime, Rodrigo». «Sí, conozco tu nombre. ¿Qué te hace pensar que tienes derecho a interrumpir una conversación privada entre tu superior y una simple criada?» Rodrigo sintió cómo la adrenalina corría por sus venas, pero también era consciente de la precariedad extrema de su situación. Acababa de desafiar directamente a un noble, algo que podía costarle la vida de manera inmediata. Sin embargo, había algo en los ojos de don García, algo en su comportamiento durante toda esa conversación nocturna que le confirmaba sus sospechas más terribles. «Con el debido respeto, don García», respondió Rodrigo, manteniendo su voz firme a pesar de que sus manos temblaban ligeramente. «Creo que esta conversación privada se parecía más a una intimidación. María es una mujer honesta que ha servido fielmente en este palacio durante años. Si realmente supiera algo sobre el intento de asesinato, ya lo habría reportado a las autoridades apropiadas». La sonrisa que se dibujó en el rostro de don García fue fría como el hielo de las montañas castellanas. ¿Las autoridades apropiadas? ¿Y quién decides tú que son las autoridades apropiadas? Un esclavo morisco tiene ahora la autoridad para determinar cómo se deben conducir las investigaciones reales. «No», admitió Rodrigo, «pero sé reconocer la diferencia entre una investigación legítima y un interrogatorio clandestino con amenazas de violencia, y esto, definitivamente, es lo segundo». El silencio que siguió fue tenso y cargado de peligro. María permanecía inmóvil detrás de Rodrigo, aferrándose a su brazo como si fuera su única conexión con la vida. Don García, por su parte, parecía estar evaluando cuidadosamente sus opciones, pesando los riesgos y beneficios de cada posible curso de acción. Finalmente, el noble guardó su daga y se alisó las ropas con movimientos deliberadamente lentos y calculados. «Rodrigo, querido Rodrigo», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «creo que has malinterpretado completamente la situación. Simplemente estaba tratando de obtener información que pudiera ayudar a proteger a nuestra querida princesa Isabel. ¿No es ese un objetivo noble que todos deberíamos compartir?» «Por supuesto», respondió Rodrigo cuidadosamente, «pero hay maneras apropiadas de obtener esa información, y amenazar a una criada inocente en los sótanos del palacio en plena noche no es una de ellas». Don García asintió lentamente, como si estuviera considerando profundamente las palabras de Rodrigo. «Tienes razón, por supuesto. Quizás mi celo por proteger a la princesa me llevó a métodos un poco entusiastas. Te pido disculpas, María, si te causé algún malestar». Pero había algo en sus ojos, algo en la manera en que pronunció esas palabras, que le decía a Rodrigo que esto estaba lejos de haber terminado.
Don García había revelado demasiado de sí mismo esa noche. Había mostrado una faceta de su personalidad que nunca debería haber sido vista por testigos, especialmente por testigos de clase social inferior. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntanos desde qué ciudad nos sigues. Es increíble saber cómo nuestras narrativas viajan por diferentes lugares y conectan con personas de todas partes. Mientras don García se alejaba por el corredor con pasos medidos pero tensos, Rodrigo sabía que acababa de cruzar una línea de la cual no habría retorno. Los 3 días que siguieron al enfrentamiento nocturno con don García de Mendoza transcurrieron en una tensión apenas contenida que impregnaba cada rincón del Alcázar de Toledo. Rodrigo había notado cambios sutiles pero significativos en la rutina diaria del palacio. Guardias adicionales patrullaban los corredores con mayor frecuencia. Las conversaciones entre los sirvientes se habían vuelto susurros cautelosos y había una atmósfera de vigilancia constante que hacía que todos se sintieran como prisioneros en su propio lugar de trabajo. María, la criada que había sido amenazada, parecía haberse convertido en una sombra de sí misma. Sus ojos, que antes brillaban con la calidez de alguien que encontraba pequeñas alegrías en las tareas cotidianas, ahora reflejaban un miedo constante que la hacía sobresaltarse ante el menor ruido inesperado. Rodrigo había intentado conversar con ella en varias ocasiones, pero ella rehusaba hablar de los eventos de aquella noche, limitándose a negar con la cabeza y alejarse rápidamente cada vez que él se acercaba. Durante esos días, Rodrigo había observado también que don García parecía haber incrementado su presencia en las áreas comunes del palacio. Ya no se limitaba a sus apariciones ocasionales en las cocinas. Ahora lo veía regularmente en los jardines, en los pasillos que conectaban con los aposentos de los sirvientes e incluso cerca de las cuadras donde algunos esclavos realizaban trabajos de mantenimiento. Siempre mantenía una sonrisa cortés y saludaba a todos con la amabilidad superficial típica de un noble que interactúa con sus inferiores. Pero Rodrigo podía percibir la vigilancia constante en sus ojos, la manera en que evaluaba cada movimiento, cada expresión facial. La mañana del 4.º día amaneció gris y nublada, con esas nubes bajas típicas del otoño castellano que parecían presionar sobre la tierra como un presagio de tormentas venideras. El viento que soplaba desde las colinas circundantes traía consigo el aroma de las hojas secas y una humedad que se colaba hasta los huesos, creando una atmósfera melancólica que se correspondía perfectamente con el estado de ánimo general en el palacio. Rodrigo se encontraba en el patio principal, limpiando los establos de los caballos reales, una tarea adicional que le había sido asignada desde el día anterior, aparentemente como parte de una reorganización de responsabilidades, según había explicado el administrador del palacio. Sospechaba que se trataba de una forma sutil de mantenerlo ocupado y bajo observación constante, lejos de las áreas más sensibles del palacio donde podría escuchar conversaciones importantes. Mientras trabajaba con la paja y el estiércol, sus pensamientos vagaban constantemente hacia el dilema que lo había atormentado durante los últimos días. La información que poseía sobre los movimientos sospechosos en los jardines la noche del intento de asesinato seguía siendo relevante, pero ahora su situación se había complicado enormemente debido al enfrentamiento con don García. Cualquier intento de reportar lo que había visto podría ser interpretado como una maniobra desesperada para desviar la atención de su propio comportamiento insubordinado de días anteriores. Estaba sumido en estos pensamientos cuando escuchó pasos ligeros aproximándose por el sendero de piedras que bordeaba el patio. Alzó la vista, esperando ver a algún sirviente o quizás a un guardia realizando sus rondas habituales, pero se quedó completamente inmóvil al reconocer la figura que se acercaba. Era la princesa Isabel en persona, caminando sola por los jardines con una determinación que contrastaba dramáticamente con la fragilidad que muchos le atribuían. La princesa Isabel de Castilla, de 18 años de edad, poseía esa belleza etérea típica de la nobleza europea de la época, pero había algo en ella que la distinguía de otras damas de la corte. Su cabello castaño dorado caía en ondas suaves hasta la cintura, enmarcando un rostro de facciones delicadas pero decididas. Sus ojos verdes,
del color de los prados castellanos en primavera, reflejaban una inteligencia aguda y una compasión genuina que había ganado el respeto incluso de aquellos que por derecho deberían resentir su posición privilegiada. Vestía un vestido de terciopelo azul oscuro, adornado con bordados dorados que representaban los símbolos heráldicos de Castilla y León, pero lo llevaba con una naturalidad que sugería que para ella la ropa era simplemente funcional, no una declaración de estatus. No llevaba la escolta habitual de damas de compañía ni guardias, lo cual era altamente inusual para alguien de su posición, especialmente considerando el reciente intento de asesinato. «Rodrigo de Medina», dijo la princesa con una voz suave pero clara que tenía esa cadencia musical típica del castellano culto de la época. «He estado esperando la oportunidad de hablar contigo en privado». Rodrigo inmediatamente dejó caer las herramientas que tenía en las manos y se inclinó profundamente, como dictaban las estrictas reglas de protocolo del palacio. Su corazón latía con tal fuerza que temía que la princesa pudiera escucharlo incluso desde la distancia que los separaba. «Su Alteza», murmuró, manteniendo la cabeza baja y los ojos fijos en el suelo de piedras. «No soy digno de su atención. Si en algo he ofendido o causado molestias, le ruego que me perdone y me permita rectificar mi error». «Levanta la cabeza, Rodrigo», ordenó la princesa con gentileza pero firmeza. «Quiero verte los ojos cuando hablemos. He escuchado relatos muy interesantes sobre los eventos de hace 3 noches y necesito conocer tu versión de lo ocurrido». Rodrigo obedeció lentamente, alzando la mirada hasta encontrarse con los ojos verdes de la princesa. Lo que vio allí lo sorprendió profundamente. No había desdén ni superioridad, sino una mezcla de curiosidad genuina, preocupación y algo que podría describirse como gratitud. «Su Alteza», comenzó cuidadosamente, «no estoy seguro de qué relatos ha escuchado, pero puedo asegurarle que mis acciones no estuvieron motivadas por ningún deseo de causar problemas o desafiar la autoridad establecida. Simplemente vi a una mujer en peligro y actué por instinto». La princesa asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «María me contó lo que ocurrió esa noche. Me habló de cómo don García la amenazó, de cómo tú interviniste a pesar de los riesgos obvios para tu propia seguridad. Eso no es algo que se haga por instinto, Rodrigo. Eso requiere coraje y, más importante aún, un sentido de justicia que trasciende las barreras sociales. Su Alteza es muy generosa en su interpretación», respondió Rodrigo, sintiendo cómo sus mejillas se enrojecían ligeramente. «Pero debo confesar que mis motivaciones no fueron enteramente altruistas. María es una buena persona que no merecía ser tratada de esa manera. Además», se detuvo inseguro de si debería continuar. «Además que», insistió la princesa dando un paso más cerca, «habla libremente, Rodrigo. En este momento no eres mi súbdito hablando con su princesa. Eres un testigo hablando con alguien que necesita desesperadamente conocer la verdad». Rodrigo respiró profundamente, sabiendo que estaba a punto de cruzar otro punto de no retorno. Además, Su Alteza, había algo en el comportamiento de don García esa noche que me resultó perturbador. No parecía estar conduciendo una investigación legítima, parecía estar buscando información específica, o quizás tratando de asegurarse de que ciertas cosas no fueran reveladas. Los ojos de la princesa se estrecharon ligeramente, y Rodrigo pudo ver cómo su mente procesaba rápidamente las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «¿Qué te hace pensar eso?» «La manera en que hablaba Su Alteza, las preguntas que hacía», y dudó de nuevo, pero la expresión de aliento en el rostro de la princesa lo impulsó a continuar. Y el hecho de que estuviera conduciendo interrogatorios en secreto, lejos de la supervisión oficial, usando métodos de intimidación que van contra todos los protocolos establecidos para investigaciones de esta naturaleza. La princesa permaneció en silencio durante varios momentos, su mirada perdida en la distancia, como si estuviera evaluando cuidadosamente cada palabra que había escuchado. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz tenía un matiz diferente, más serio y determinado. «Rodrigo», dijo lentamente, «tengo razones para creer que el intento de asesinato contra mi persona no fue un acto aislado cometido por algún fanático o criminal común. Hay evidencias que sugieren que fue parte de una conspiración más amplia, que involucra a personas dentro del propio palacio».
Las palabras de la princesa golpearon a Rodrigo como un rayo. Sus sospechas más terribles estaban siendo confirmadas por la propia víctima del atentado. Su Alteza, murmuró, si eso es cierto, entonces usted está en peligro constante. No puede confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que aparentan servirla fielmente. Exactamente, confirmó la princesa. Por eso necesito aliados en lugares inesperados. Necesito personas que puedan moverse por el palacio sin levantar sospechas, que puedan escuchar conversaciones y observar comportamientos que a mí me resultan inaccesibles debido a mi posición. Rodrigo sintió como su mundo se tambaleaba. Le estaba pidiendo la princesa que se convirtiera en su espía personal. Era consciente de las consecuencias devastadoras que eso podría tener para ambos si eran descubiertos. Su Alteza, dijo cuidadosamente, entiendo lo que me está pidiendo y me siento honrado por su confianza, pero debe saber que yo también poseo información que podría ser relevante para su seguridad. Los ojos de la princesa se iluminaron con interés renovado. ¿Qué tipo de información? La noche del intento de asesinato, comenzó Rodrigo. Yo estaba realizando mis rondas de seguridad en las cocinas cuando vi movimientos extraños en los jardines, figuras que se desplazaban furtivamente entre los árboles, cerca de las ventanas de sus aposentos. En ese momento pensé que podrían ser guardias, pero ahora sabes que no lo eran, terminó la princesa, su voz apenas un susurro. ¿Reconociste a alguna de esas figuras? No pude ver sus rostros claramente debido a la oscuridad, admitió Rodrigo, pero había algo familiar en la manera en que una de ellas se movía, la forma de caminar, la postura, pero no puedo estar completamente seguro. Esta historia está llegando a muchos lugares. ¿Desde qué ciudad nos estás acompañando en esta aventura? Déjanos saber en los comentarios para descubrir qué tan lejos viajan nuestras narrativas. La princesa asintió gravemente. Necesito que confíes en mí, Rodrigo, y yo confiaré en ti. Juntos podemos desenmascarar esta conspiración antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, ambos sabían que habían iniciado una alianza que podría salvar el reino o destruirlos a ambos. Una semana había transcurrido desde el encuentro secreto entre la princesa Isabel y Rodrigo en los jardines del palacio, y en ese tiempo, la alianza clandestina entre la heredera al trono de Castilla y el esclavo morisco había comenzado a dar frutos inesperados y alarmantes. Habían establecido un sistema de comunicación discreto mediante señales aparentemente inocentes. Cuando la princesa necesitaba transmitir información, dejaba un pañuelo bordado en una ubicación específica del jardín de rosas, y cuando Rodrigo tenía algo que reportar, colocaba una piedra particular junto a la fuente del patio principal. El otoño castellano se había intensificado, trayendo consigo vientos fríos que silbaban entre las torres del alcázar y lluvias intermitentes que convertían los patios de piedra en superficies resbaladizas y traicioneras. La atmósfera melancólica del clima se correspondía perfectamente con la tensión creciente dentro del palacio, donde cada sombra parecía ocultar secretos y cada conversación susurrada podía contener traición. Durante esos días de vigilancia discreta, Rodrigo había logrado reunir información fragmentaria, pero profundamente inquietante. Había notado que don García de Mendoza mantenía reuniones regulares con otros dos nobles de rango menor, don Luis de Córdoba, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde una batalla contra los moros en Andalucía, y don Pedro de Guzmán, un individuo delgado y nervioso cuyos ojos pequeños y penetrantes parecían estar constantemente evaluando y calculando. Estas reuniones no seguían los patrones normales de las actividades cortesanas, no se realizaban en los salones oficiales destinados a los encuentros políticos, ni durante las horas tradicionales cuando los nobles discutían asuntos de Estado. En cambio, tenían lugar en momentos extraños, al amanecer en las caballerizas, durante la siesta vespertina en un salón raramente utilizado del ala este del palacio, o incluso en los jardines durante las noches de luna nueva, cuando la oscuridad proporcionaba la máxima discreción. La mañana del octavo día desde su pacto secreto con la princesa, Rodrigo estaba realizando sus tareas habituales de limpieza en el ala norte del palacio cuando escuchó algo que hizo que su sangre se helara en las venas. Provenía de un pequeño salón adyacente a la biblioteca real, un espacio
que normalmente permanecía vacío durante las horas matutinas. Las voces eran bajas y cautelosas, pero las paredes de piedra del palacio tenían la peculiaridad de transmitir sonidos de maneras inesperadas, especialmente a través de las grietas que el tiempo había abierto en la argamasa centenaria. El plan debe ejecutarse antes del Festival de San Martín, estaba diciendo una voz que Rodrigo reconoció inmediatamente como la de don García. Después de esa fecha será mucho más difícil justificar los cambios necesarios en la sucesión. ¿Estás completamente seguro de que podemos contar con el apoyo del obispo?, preguntó otra voz, que pertenecía a don Luis de Córdoba. Su bendición será crucial para legitimizar nuestras acciones ante el pueblo y la nobleza menor. Su excelencia comprende perfectamente la necesidad de estabilizar la línea sucesoria, respondió don García con un tono que transmitía confianza, pero también algo más siniestro. Está convencido de que la princesa Isabel, con sus ideas progresistas sobre el trato a los moros y los judíos, representa una amenaza para la unidad cristiana del reino. Rodrigo sintió cómo sus manos comenzaban a temblar involuntariamente. Lo que estaba escuchando no era simplemente una conspiración para asesinar a la princesa, era un plan completo para alterar la línea de sucesión al trono de Castilla, respaldado por figuras de la más alta jerarquía eclesiástica. Y el hermano de la princesa, continuó la conversación ahora con la voz de don Pedro de Guzmán, ¿está realmente dispuesto a aceptar la corona bajo estas circunstancias? El príncipe Fernando es joven e impresionable, explicó don García. Comprende que la estabilidad del reino requiere a veces decisiones difíciles. Además, será mucho más receptivo a nuestros consejos que su hermana, quien ha demostrado una obstinación preocupante en asuntos de política real. Las implicaciones de lo que estaba escuchando golpearon a Rodrigo como un mazo. No solo planeaban eliminar a la princesa Isabel, sino que habían convencido a su propio hermano menor de participar en la conspiración, probablemente mediante una combinación de manipulación y promesas de poder. El príncipe Fernando, de solo 16 años, era conocido por su naturaleza dócil y su tendencia a dejarse influenciar por consejeros más experimentados. La ventana de oportunidad se está cerrando, continuó don García, su voz adquiriendo un tono de urgencia. Cada día que pasa, la princesa fortalece su posición y gana más aliados entre la nobleza progresista. Debemos actuar pronto, antes de que sea imposible detenerla. ¿Y qué hay del asunto del esclavo morisco?, preguntó don Luis, haciendo que el corazón de Rodrigo se detuviera por completo. Esa intervención de hace unos días fue inesperada. Representa una amenaza para nuestros planes. Hubo un silencio que pareció durar una eternidad antes de que don García respondiera. Rodrigo de Medina es un problema menor, pero que debe ser resuelto antes de que pueda causar más complicaciones. Un esclavo que se atreve a desafiar a la nobleza es peligroso no solo por sus acciones inmediatas, sino por el precedente que establece. ¿Qué propones?, preguntó don Pedro. Un accidente, respondió don García con una frialdad que hizo que Rodrigo sintiera como si el hielo corriera por sus venas. Los accidentes son lamentablemente comunes entre los trabajadores del palacio. Caídas en las escaleras, herramientas que fallan en momentos críticos, encuentros desafortunados con caballos nerviosos. Hay muchas posibilidades. Rodrigo sabía que había escuchado suficiente. Su propia vida estaba ahora en peligro inmediato, pero más importante aún, poseía información que podría salvar la vida de la princesa Isabel y evitar un golpe de estado que cambiaría el destino del reino de Castilla. Sin embargo, también era consciente de que alejarse de su posición actual sin ser detectado sería extremadamente difícil. El salón donde se desarrollaba la conversación estaba ubicado de tal manera que para llegar a la salida más cercana tendría que pasar frente a la puerta, donde inevitablemente sería visto por los conspiradores. Mientras consideraba sus opciones, la conversación dentro del salón tomó un giro aún más específico y aterrador. El veneno será administrado durante el banquete de víspera de San Martín, explicaba don García detalladamente. La princesa siempre bebe de la copa de plata con el escudo de armas de su difunta madre. Es una tradición sentimental que mantiene en todas las celebraciones importantes. Será un simple asunto de asegurarse de que esa copa específica contenga el ingrediente adicional. ¿Y el cocinero estará dispuesto a cooperar?, preguntó don Luis. El maestro cocinero no necesita saber nada,
respondió don García. Tenemos a alguien más cercano a la preparación final que se encargará de ese detalle. Alguien cuya lealtad ha sido asegurada mediante incentivos apropiados. Rodrigo sintió náuseas al comprender las implicaciones completas de lo que estaba escuchando. No solo habían planeado meticulosamente el asesinato de la princesa, sino que habían corrompido a alguien dentro del personal de las cocinas, alguien en quien él había confiado y con quien había trabajado diariamente durante años. La conversación comenzó a dirigirse hacia los detalles logísticos del período posterior al asesinato. ¿Cómo anunciarían la muerte? ¿Cómo manejarían la transición de poder? ¿Qué historia contarían al pueblo y a la nobleza para justificar la ascensión prematura del príncipe Fernando al trono? Cada palabra que escuchaba Rodrigo confirmaba que se trataba de una conspiración extraordinariamente bien planificada, que había considerado cuidadosamente cada contingencia posible. De repente, los pasos se dirigieron hacia la puerta del salón. Los conspiradores habían terminado su reunión y estaban a punto de salir. Rodrigo se encontró en una situación desesperada. Si se movía, sería detectado. Si permanecía inmóvil, también sería descubierto cuando pasaran junto a él en el corredor. En un momento de inspiración desesperada, se dejó caer al suelo y comenzó a frotar vigorosamente las piedras del piso, como si hubiera estado realizando esa tarea de limpieza durante todo el tiempo. Cuando don García y sus cómplices emergieron del salón, lo encontraron aparentemente absorto en su trabajo, con las manos mojadas y el rostro enrojecido por el esfuerzo. «Buenos días, Rodrigo», dijo don García con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. «Veo que continúas siendo diligente en tus responsabilidades». «Buenos días, don García», respondió Rodrigo, manteniendo la cabeza baja y la voz servil. «Simplemente cumpliendo con mis obligaciones, como siempre». Los tres nobles pasaron junto a él sin más comentarios, pero Rodrigo pudo sentir la mirada penetrante de don García sobre su espalda mientras se alejaban por el corredor. Sabía que su performance había sido convincente, pero también sabía que cualquier sospecha de que había escuchado su conversación resultaría en su muerte inmediata. ¿Te parece increíble cómo se desarrolla esta historia? Cuéntanos desde qué rincón del mundo nos sigues. Es fascinante saber cómo nuestras narrativas llegan a diferentes ciudades y países. Cuando finalmente estuvo seguro de que los conspiradores se habían alejado lo suficiente, Rodrigo se levantó lentamente, sus piernas temblando por la adrenalina y el miedo. Tenía menos de una semana para salvar la vida de la princesa Isabel y evitar que el reino de Castilla cayera en manos de traidores. El tiempo se estaba agotando, y él era la única persona que conocía los detalles completos del plan asesino. La noche anterior al Festival de San Martín había llegado con una quietud siniestra que parecía presagiar los eventos terribles que estaban a punto de desarrollarse. El Alcázar de Toledo se alzaba bajo un cielo despejado, pero sin luna, donde las estrellas brillaban con una intensidad casi sobrenatural, como testigos silenciosos de la conspiración que se gestaba en las sombras del Palacio Real. La ausencia de nubes había traído consigo un frío penetrante que se colaba a través de las ventanas de piedra y hacía que las antorchas parpadearan constantemente, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia en los pasillos centenarios. Durante los últimos 3 días, desde que Rodrigo había escuchado los detalles completos del plan para asesinar a la princesa Isabel, había vivido en un estado de tensión constante que lo había llevado al borde del agotamiento físico y mental. Había logrado transmitir la información crucial a la princesa mediante su sistema secreto de comunicación, pero la respuesta que había recibido lo había llenado de una preocupación aún mayor. La princesa había decidido que debían permitir que la conspiración avanzara hasta el último momento posible para poder identificar y capturar a todos los involucrados, incluyendo al traidor dentro del personal de las cocinas. El plan era arriesgado hasta el punto de la temeridad. La princesa asistiría al banquete como estaba programado, pero en lugar de beber de su copa tradicional, habían preparado una estratagema elaborada para intercambiar las copas en el último momento. Rodrigo, quien había sido discretamente reasignado a tareas de servicio durante el banquete, aparentemente como parte de las preparaciones especiales para la festividad, sería el encargado de realizar el intercambio crucial. Sin embargo, lo que más preocupaba a Rodrigo
era la incertidumbre sobre la identidad del traidor en las cocinas. Durante los últimos días había observado meticulosamente a cada uno de sus compañeros de trabajo, buscando signos de comportamiento sospechoso, cambios en rutinas establecidas o cualquier indicio de que alguien estuviera preparando algo siniestro. Pero todos parecían comportarse con normalidad, lo cual hacía la situación aún más inquietante. La tarde del festival había transcurrido con las celebraciones habituales, misas especiales en la capilla del palacio, distribución de limosnas a los pobres en los patios exteriores y los preparativos elaborados para el banquete de gala que se realizaría al anochecer. La princesa Isabel había participado en todas las actividades con la gracia y dignidad que la caracterizaban, sin mostrar el menor signo de la tensión mortal que debía estar experimentando. Su actuación había sido tan convincente que incluso Rodrigo, quien conocía la verdad, había sentido momentos de duda sobre si realmente estaba en peligro. El gran salón del banquete había sido decorado espléndidamente para la ocasión. Tapices bordados con hilos de oro colgaban de las paredes de piedra, representando escenas de las victorias militares de Alfonso XI contra los moros. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco importado de Flandes, y la vajilla de plata y oro brillaba bajo la luz de cientos de velas dispuestas en candelabros elaborados. El aroma de las especias exóticas, canela, clavo, azafrán, se mezclaba con el humo de las antorchas, creando una atmósfera que en circunstancias normales habría sido mágica y festiva. Rodrigo había llegado al salón 2 horas antes del inicio del banquete, ostensiblemente para ayudar con los preparativos finales, pero en realidad para posicionarse estratégicamente y observar todos los movimientos relacionados con el servicio de las bebidas. Llevaba oculta bajo su túnica de sirviente una pequeña daga que había tomado de las cocinas, no como arma ofensiva, sino como último recurso en caso de que todo lo demás fallara. Mientras colocaba las copas en sus posiciones designadas sobre la mesa principal, notó algo que hizo que su corazón se acelerara peligrosamente. Una de las copas, precisamente la copa de plata con el escudo de armas de la difunta reina, la que tradicionalmente usaba la princesa Isabel, tenía una pequeña marca casi imperceptible en la base, una diminuta X grabada con algo afilado, probablemente la punta de un cuchillo. Era una señal tan sutil que habría pasado desapercibida para cualquiera que no estuviera específicamente buscando algo sospechoso. En ese momento, Rodrigo comprendió que el plan de los conspiradores era aún más sofisticado de lo que había imaginado. No solo habían corrompido a alguien en las cocinas, también habían marcado la copa específica para asegurarse de que el veneno llegara exactamente a su objetivo previsto, sin posibilidad de error o confusión. Los invitados comenzaron a llegar al salón cuando las campanas de la Catedral de Toledo marcaron las 8 de la noche. La nobleza de Castilla desfilaba con sus mejores galas, los hombres vestidos con jubones de terciopelo y capas bordadas, las mujeres con vestidos de seda y joyas que centelleaban bajo la luz de las velas. La princesa Isabel hizo su entrada con una elegancia que quitaba el aliento, vestida con un traje de brocado azul real adornado con perlas y diamantes, su cabello recogido en una elaborada diadema que había pertenecido a su abuela. Don García de Mendoza, don Luis de Córdoba y don Pedro de Guzmán estaban presentes, por supuesto, comportándose con la cortesía y el refinamiento típicos de los grandes eventos sociales. Rodrigo los observó cuidadosamente desde su posición junto a las mesas de servicio, notando cómo sus ojos seguían discretamente cada movimiento de la princesa, cómo intercambiaban miradas significativas cuando creían que nadie los observaba. El banquete progresó a través de sus múltiples platos: sopas de verduras con especias orientales, carnes asadas con salsas elaboradas, pescados del Mediterráneo preparados con hierbas aromáticas. La conversación fluía con la naturalidad típica de estos eventos, tocando temas de política, arte y los últimos desarrollos en la guerra contra los moros en el sur de la península. Rodrigo mantenía una vigilancia constante sobre la copa marcada, que permanecía intacta en su lugar designado frente al asiento de la princesa. Había notado que varios sirvientes se habían acercado a la mesa principal durante la cena, pero ninguno había mostrado interés particular en esa copa específica. Comenzaba a preguntarse si el envenenamiento
se realizaría durante el brindis final, cuando tradicionalmente se servía el vino especial reservado para las ocasiones más importantes. Sus sospechas se confirmaron cuando vio acercarse a Tomás el copero, un hombre de mediana edad que había servido en el palacio durante más de 15 años y que siempre había sido considerado absolutamente confiable. Rodrigo había trabajado junto a él en numerosas ocasiones y nunca había detectado el menor signo de deslealtad o comportamiento sospechoso. Sin embargo, ahora observó cómo Tomás se dirigía directamente hacia la copa marcada con una pequeña botella oculta en su manga. El momento crucial había llegado. Rodrigo sabía que tenía solo unos segundos para actuar antes de que el veneno fuera depositado en la copa de la princesa. Su mente trabajaba a velocidad vertiginosa, evaluando opciones y consecuencias. Si intervenía abiertamente en ese momento, expondría toda la operación y posiblemente permitiría que los conspiradores escaparan para intentar de nuevo en el futuro. Pero si no actuaba, la princesa Isabel moriría esa misma noche. Tomó su decisión en una fracción de segundo. Con un movimiento aparentemente casual, se acercó a la mesa principal, fingiendo ajustar la posición de algunos platos, pero en realidad dirigiéndose directamente hacia donde Tomás estaba a punto de verter el contenido de su pequeña botella en la copa de la princesa. «Tomás», dijo en voz baja pero firme, «el mayordomo solicita tu presencia inmediata en las cocinas. Hay un problema con el vino especial para el brindis final». Tomás se volvió hacia él con una expresión de sorpresa e irritación. «¿Ahora? Pero estoy en medio de... Es urgente», insistió Rodrigo manteniendo su voz calmada pero autoritativa. «Yo me haré cargo de terminar el servicio en la mesa principal». Durante unos segundos que parecieron eternos, Tomás vaciló, claramente debatiéndose entre completar su tarea asesina y mantener su fachada de sirviente obediente. Finalmente, la costumbre de años de seguir órdenes superiores prevaleció y se alejó hacia las cocinas, pero no antes de lanzar a Rodrigo una mirada cargada de sospecha y algo que podría haber sido amenaza. Rodrigo sabía que tenía muy poco tiempo antes de que Tomás regresara o enviara a alguien más para completar el envenenamiento. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, tomó la copa marcada y la reemplazó con otra idéntica que había preparado específicamente para este momento. La copa envenenada desapareció dentro de su túnica, donde quedaría como evidencia crucial contra los conspiradores. El resto del banquete transcurrió sin incidentes aparentes, pero Rodrigo podía sentir la tensión creciente entre los conspiradores cuando se dieron cuenta de que algo había salido mal. Don García, en particular, parecía cada vez más agitado a medida que se acercaba el momento del brindis final, y la princesa seguía bebiendo normalmente de su copa sin mostrar signos de malestar. Esta historia está llegando a lugares increíbles. ¿Desde qué ciudad del mundo nos acompañas en esta emocionante aventura? Déjanos tu ubicación en los comentarios y descubre qué tan lejos viajan nuestras narrativas. Cuando el brindis final fue pronunciado y la princesa Isabel alzó su copa sin el menor problema, Rodrigo vio algo en los ojos de don García que lo llenó de terror. La comprensión de que su plan había sido descubierto y la determinación de que no permitiría que eso impidiera el logro de sus objetivos. La conspiración había sido frustrada, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer del día siguiente al Festival de San Martín se alzó sobre Toledo con una luminosidad dorada que contrastaba dramáticamente con la oscuridad de los eventos que se habían desencadenado durante las primeras horas de la madrugada. Los rayos del sol se filtraban a través de las ventanas del gran salón de justicia del Alcázar, iluminando una escena que quedaría grabada para siempre en los anales de la historia del Reino de Castilla. La captura de los conspiradores había sido rápida y eficiente una vez que la princesa Isabel presentó ante su padre, el rey Alfonso XI, las evidencias recolectadas por Rodrigo. La copa envenenada, los testimonios de las conversaciones escuchadas y la confesión obtenida de Tomás el copero bajo interrogatorio habían proporcionado pruebas irrefutables de la traición que se había gestado en el corazón mismo del Palacio Real. Don García de Mendoza, don Luis de Córdoba y don Pedro de Guzmán se encontraban ahora encadenados en el centro del salón, sus rostros reflejando una mezcla de desafío y terror ante la perspectiva de enfrentar la justicia real por el crimen de alta traición. El rey Alfonso XI,
cuyo rostro habitualmente severo se había endurecido hasta convertirse en una máscara de furia contenida, presidía el tribunal desde su trono dorado, flanqueado por los más altos dignatarios del reino y representantes de la Iglesia. García de Mendoza, proclamó el rey con una voz que resonaba en cada rincón del salón, como el rugido de un león herido. Habéis sido encontrado culpable del más vil de los crímenes, conspiración para asesinar a la heredera legítima de la corona de Castilla, mi propia hija, la princesa Isabel. ¿Tenéis algo que decir en vuestra defensa antes de que se pronuncie la sentencia? Don García, a pesar de las cadenas que lo sujetaban y la desesperanza de su situación, mantuvo la cabeza erguida con una arrogancia que había caracterizado toda su vida. Majestad, respondió con una voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba un temblor apenas perceptible. Todo lo que hice fue por el bien del reino. La princesa Isabel, con sus ideas progresistas sobre el trato a infieles y herejes, representaba una amenaza para la unidad cristiana de Castilla. Un murmullo de indignación se extendió por el salón entre los nobles y cortesanos presentes. La audacia de justificar el intento de asesinato contra la princesa había sobrepasado incluso las expectativas más cínicas sobre la capacidad de autoengaño de los traidores. ¡Silencio!, rugió el rey, golpeando el brazo de su trono con el puño cerrado. Vuestra traición no conoce límites. No solo conspiraste contra mi hija, sino que corrompiste a mi hijo menor, manipulando su juventud e inexperiencia para vuestros propósitos malignos. El príncipe Fernando, gracias a Dios, ha confesado completamente vuestra influencia sobre él y ha implorado perdón por su papel en esta conspiración. La mención del príncipe Fernando trajo consigo un momento de silencio cargado de tristeza. El joven príncipe, de solo 16 años, había sido efectivamente manipulado por los conspiradores, quienes habían aprovechado su rivalidad natural con su hermana mayor y sus inseguridades sobre su propio lugar en la línea de sucesión. Su arrepentimiento había sido genuino y completo, pero el daño a la unidad familiar real sería duradero. La sentencia, continuó el rey Alfonso XI, será la muerte por decapitación para los 3 conspiradores principales. Sin embargo, y aquí su voz adquirió un matiz aún más siniestro, debido a la naturaleza particularmente vil de vuestro crimen, conspirar contra vuestra propia princesa, corromper a un príncipe del reino y traicionar la confianza sagrada depositada en vosotros, la ejecución se realizará de manera que sirva como ejemplo perdurable para cualquiera que en el futuro considere seguir vuestro camino de traición. Don García y sus cómplices intercambiaron miradas de terror creciente. Sabían que las ejecuciones ejemplares en el reino de Castilla podían involucrar métodos que prolongaban el sufrimiento y la humillación pública, de manera que una simple decapitación parecía misericordiosa en comparación. Además, añadió el rey, todas vuestras propiedades y títulos quedan confiscados para la corona. Vuestras familias serán exiliadas del reino y vuestros nombres serán borrados de todos los registros oficiales del palacio, como si nunca hubierais existido. Era una sentencia de muerte social y física completa, diseñada no solo para castigar a los culpables, sino para eliminar cualquier rastro de su existencia de la memoria oficial del reino. Sin embargo, el momento más dramático de toda la sesión estaba aún por llegar. El rey Alfonso XI se volvió hacia donde Rodrigo permanecía de pie, flanqueado por 2 guardias reales. Durante toda la audiencia, el esclavo morisco había mantenido una expresión de dignidad silenciosa, consciente de que su destino también estaba siendo decidido en esa sala. Rodrigo de Medina, declaró el rey, con una voz que había perdido su tono amenazador y se había vuelto más reflexiva. Tus acciones durante esta conspiración han sido complejas. Por un lado demostraste una lealtad y un valor excepcionales al arriesgar tu vida para proteger a mi hija. Por otro lado, el silencio que siguió fue tenso y cargado de expectación. Todos los presentes sabían que las acciones de Rodrigo, aunque heroicas en sus resultados, habían violado múltiples leyes fundamentales del reino. Un esclavo había desafiado abiertamente a nobles, había formado una alianza secreta con la princesa y había actuado con una autonomía que iba completamente contra el orden social establecido. Por otro lado, continuó el rey,
Tus acciones, aunque meritorias en sus intenciones, representan una transgresión fundamental de las leyes que gobiernan las relaciones entre las clases sociales en nuestro reino. Un esclavo no puede, bajo ninguna circunstancia, desafiar la autoridad de la nobleza sin importar cuán justas sean sus motivaciones. La princesa Isabel, que había permanecido en silencio durante toda la audiencia, se levantó de su asiento junto al trono de su padre. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos verdes brillaban con una determinación que todos reconocieron como herencia de su linaje real. «Padre», dijo con una voz clara y firme que resonó en todo el salón, «solicito permiso para dirigirme al tribunal en nombre de Rodrigo de Medina». El rey asintió gravemente. «Habla, hija mía». «Rodrigo de Medina salvó mi vida», declaró la princesa, mirando directamente a su padre. «Sin sus acciones valientes y desinteresadas, yo estaría muerta, y estos traidores habrían logrado alterar la línea de sucesión legítima del reino. Sus acciones no fueron las de un esclavo rebelde, sino las de un súbdito leal que puso el bien del reino por encima de su propia seguridad». «Sin embargo», respondió el rey, «las leyes del reino son claras. La transgresión de las barreras sociales establecidas no puede ser tolerada sin importar las circunstancias. Si permitimos que un esclavo desafíe a la nobleza sin consecuencias, ¿qué mensaje enviamos al resto del reino?». La tensión en el salón era palpable. Todos comprendían el dilema imposible que enfrentaba el rey: castigar a alguien que había salvado la vida de su hija y protegido la estabilidad del reino, o permitir que las estructuras sociales fundamentales fueran desafiadas sin consecuencias. Por lo tanto, anunció finalmente el rey Alfonso XI, la sentencia para Rodrigo de Medina será la siguiente: será liberado de su condición de esclavo, pero será exiliado permanentemente del reino de Castilla. Nunca podrá regresar bajo pena de muerte, pero se le otorgará una cantidad de oro suficiente para establecerse en cualquier otro lugar que elija. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Era una sentencia que nadie había anticipado. Técnicamente un castigo por sus transgresiones sociales, pero también un reconocimiento de sus servicios al reino. Además, continuó el rey, se prohíbe bajo pena de muerte cualquier retaliación contra Rodrigo de Medina o sus descendientes por parte de cualquier súbdito del reino de Castilla. Su nombre será registrado en los anales oficiales como defensor de la princesa, asegurando que su valor sea recordado por las generaciones futuras. Rodrigo recibió la sentencia con una mezcla de alivio y tristeza. Había salvado la vida de la princesa Isabel y ayudado a preservar la estabilidad del reino, pero el precio había sido la pérdida de todo lo que había conocido durante su vida adulta. La princesa Isabel se acercó a él antes de que fuera escoltado fuera del salón. «Rodrigo», murmuró en voz baja, «nunca olvidaré lo que hiciste por mí y por el reino. Donde quiera que vayas, lleva contigo la gratitud eterna de la corona de Castilla». 3 días después, mientras las campanas de Toledo repicaban en la distancia, Rodrigo cruzó las puertas del reino de Castilla por última vez. Llevaba consigo una pequeña bolsa de monedas de oro, un caballo proporcionado por la corona y la certeza de que había hecho lo correcto sin importar el costo personal. Los conspiradores fueron ejecutados públicamente esa misma tarde y sus cabezas fueron expuestas en las murallas de Toledo como advertencia para futuros traidores. El príncipe Fernando fue perdonado debido a su juventud y arrepentimiento genuino, pero fue enviado a un monasterio durante un año para reflexionar sobre sus acciones. ¡Qué historia tan increíble hemos vivido juntos! Cuéntanos desde qué ciudad has seguido esta épica narrativa. Es fascinante saber cómo nuestras historias conectan con personas de diferentes lugares del mundo. La princesa Isabel continuó su preparación para gobernar, fortalecida por la experiencia y con una comprensión más profunda de las complejidades del poder real. Y en algún lugar más allá de las fronteras de Castilla, un esclavo liberado comenzaba una nueva vida, llevando consigo una historia que sería susurrada durante generaciones como un ejemplo de que a veces el valor puede trascender todas las barreras sociales. El castigo había sido impensable en su complejidad, ni puramente generoso ni completamente severo, sino una reflexión de la naturaleza contradictoria de la justicia real en una época donde el honor, la lealtad y la ley a menudo entraban en conflicto irreconciliable.